Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Gracias por conectarte al programa de hoy y siguiendo con las semanas de agosto, que es el mes del adulto mayor. El día de hoy quiero hablar de un tema que es sumamente importante para la salud global de las personas mayores, que es la salud mental en este grupo etario. A lo largo de la vida son muchos los factores, tanto sociales como psicológicos, psíquicos y biológicos que van a determinar la salud mental de las personas en general en cualquier grupo etario. Además, las causas generales en las que nos enfrentamos día al día con la tensión, con el estrés, que todo el mundo estamos expectantes a esto. eh, es muy importante reconocer que las personas mayores a menudo se ven privados de esta capacidad de poder vivir de manera completamente independiente por situaciones a lo mejor de movilidad, de enfermedad, de dolor crónico, de fragilidad, de algunos otros problemas o condiciones físicas o inclusive condiciones mentales o neuropsiquiátricas previas, ¿no? De modo que esto hace que requieran asistencia a largo plazo. Además, entre las personas mayores van a ser más frecuentes otro tipo de experiencias que se asocian mucho con condiciones emocionales, como lo son el dolor por la muerte de un ser querido, ¿no? El duelo, una pérdida de un nivel socioeconómico por procesos de jubilación o por pérdida de actividad laboral o inclusive la discapacidad por alguna situación o condición física. Todos estos factores van a poder ocasionar en las personas mayores aislamiento que lleva a una pérdida de independencia, soledad y angustia, y que esto pueda verse acompañado de alguno de los trastornos mentales más frecuentes en las personas mayores, de los cuales vamos a estar hablando durante este programa. Es bien sabido que la salud mental influye también en el cuerpo físico y viceversa, ¿no? Aquí yo siempre digo que mente y cuerpo está conectado en un mismo sistema y no es posible tener una salud mental al 100% cuando nuestro cuerpo físico está enfermo y viceversa, ¿no? O sea, no es posible tener un cuerpo físico al 100% cuando nuestra salud mental está de alguna manera mermada, ¿no? Por ejemplo, se ha visto muchos estudios que las personas mayores con enfermedades cardíacas tienen más posibilidad o tasas más elevadas de depresión de quienes no padecen estos problemas médicos y por el contrario, existe una coexistencia de depresión no tratada y enfermedades cardiovasculares, pudiendo empeorar estas situaciones físicas, la salud mental. También otra de las causas por las que probablemente las personas mayores pueden ser más vulnerables a tener merma en su salud mental es porque a veces olvidamos que los adultos mayores son una población vulnerable y por ser una población vulnerable también llegan a sufrir maltrato, ya sea físico, psicológico, económico, sexual o material. Por ejemplo, el abandono o falta de atención a la salud en las personas mayores también es un tipo de maltrato muy frecuente en este grupo etario y que se puede llegar a asociar con cuadros pues de depresión, ansiedad o algún otro tipo de situación psicoemocional. Y actualmente hay datos que indican que una de cada 10 personas mayores sufre algún tipo de maltrato. Y ya decíamos los tipos de maltrato, y este maltrato no es únicamente o no se limita a lesiones o agresiones físicas, sino también a graves problemas emocionales o psíquicos de carácter crónico, como por ejemplo la depresión y ansiedad, que vamos a estar detallando más adelante. La salud mental y el bienestar emocional tienen la misma importancia en la edad mayor que en cualquier otra etapa de la vida, ¿no? O sea, la salud mental de una persona mayor será igual de importante que de un adulto joven
joven, de un adolescente y de un niño. Los trastornos neuropsiquiátricos se dice que representan, según la Organización Mundial de la Salud, hasta el 6.6% de la discapacidad total en este grupo etario, o sea, en personas mayores de 60 años. Más de un 20% de personas mayores de 60 años sufren algún trastorno mental o neural, sin contar la cefalea o la migraña, que es un trastorno también neurológico, y el 6.6% de las discapacidades de este grupo se atribuyen a trastornos mentales y del sistema nervioso. Y estos trastornos, entonces, según también la Organización Mundial de la Salud, van a representar casi un 20% de los años vividos con discapacidad en las personas mayores de 60 años. Actualmente sabemos que los trastornos neuropsiquiátricos que más afectan a las personas mayores son la depresión y la presencia de demencia. Los trastornos de ansiedad, que a veces lo pasamos por alto, pueden llegar a afectar hasta casi el 4% de la población mayor. Y los problemas por abuso de sustancias, a veces pensamos, no, pues es que ella es mayor, ya no va a tener abuso de sustancias o ya no va a tener ningún tipo de adicción. Y pues esto se llega a presentar hasta el 1% de la población y es algo que tenemos que tener la conciencia de estar teniendo esta posibilidad que existe. Aproximadamente una cuarta parte de las muertes por daños autoinfligidos corresponden a personas de 60 años o más. Y es frecuente que los problemas de abuso por sustancias psicotrópicas en los ancianos se pasen por alto o se diagnostiquen erróneamente porque pensamos que son un grupo exento de este tipo de posibles adicciones. Vamos a hablar un poquito de lo que es la depresión. La depresión ya mencionábamos que es uno de los trastornos psiquiátricos o en cuanto a la salud mental más prevalentes en las personas mayores. La depresión puede llegar a afectar hasta un 7% de las personas mayores de 60 años y representa un 5.7% de los años vividos con discapacidad en las personas de 60 y mayores. En los centros de atención primarios, ¿no? Que es consulta de primer contacto, medicina general o medicina familiar, la realidad es que la depresión no se llega a diagnosticar y lamentablemente tampoco se llega a tratar como debiera, porque aunque llega a ser frecuente esta entidad clínica, la realidad es que los síntomas de este trastorno en las personas mayores se pasan por alto y se atribuyen de manera errónea al proceso natural de envejecimiento o a otros padecimientos o condiciones que experimentan las personas mayores. En nuestro país, en México, se estima que la depresión es el trastorno afectivo más prevalente en las personas de 60 y más. De un 15 y hasta un 20% de la población ambulatoria que acude a servicios de salud institucional presentan, es motivo de consulta este trastorno y se puede llegar a incrementar hasta un 25 a 40% en las personas mayores hospitalizadas. Entonces, vamos a ir viendo cuáles son los factores de riesgo o las condiciones que hacen que las personas mayores puedan llegar a tener más riesgo de presentar depresión, pero aquí es evidente que el estar hospitalizada es un factor adicional. ¿Por qué? Porque una persona que está hospitalizada o institucionalizada evidentemente tendrá un problema clínico. Y ya decíamos al principio que muchos de los padecimientos físicos y clínicos, o sea, enfermedades crónicas, pueden relacionarse de manera directa con la depresión. ¿Cómo se presenta la depresión en las personas mayores? Pues en realidad como que la definición global o lo que generalmente describimos o sabemos inclusive como población general es que estas entidades se van a caracterizar por una visión pesimista al futuro, ¿no? O sea, la persona no piensa
que vaya a tener un escenario futuro adecuado, ¿no? O sea, o feliz, por así decir. Y también se acompaña de una baja autoestima. En ocasiones se puede asociar a otros síntomas como pérdida de peso por cambios en el hábito alimenticio, anorexia, estreñimiento. O sea, fíjate cómo las personas mayores puede ser un poquito diferente la sintomatología, o sea, estreñimiento puede ser una de las manifestaciones de estos trastornos neuropsiquiátricos y, por supuesto, problemas del sueño, específicamente insomnio. Otras de las cosas que nos pueden llegar a hacer pensar que una persona mayor está sufriendo algún tipo de trastorno mental, específicamente depresión, puede ser suspensión de medicamentos, ¿no? Que de repente, no es que ya no tomo mis medicamentos, ¿no? Y en realidad no te dan una como explicación como lógica o permitida, no es porque no haya dinero, no los consigan, sino porque, ay, no, pues ya para qué, ¿no? Ya no lo hice. Entonces, la suspensión abrupta de tratamientos médicos puede ser un dato que nos esté hablando de que pueda haber depresión o la no iniciación de tratamientos médicos, ¿no? O sea, van al médico y todo, los convencen, lo que sea, pero la realidad es que el paciente no coopera para llevar a cabo el tratamiento. Otro de los datos que podemos ver en las personas mayores que viven con depresión es que tengan una menor tasa de sociabilización, o sea, están más aislados, su carácter tiende a ser más irritable, hay indiferencia ante situaciones que habitualmente disfrutaban o le afectaban de alguna manera, puede llegar a llorar frecuentemente y lo que decíamos de dormir más, comer menos o viceversa, ¿no? Dormir menos y comer más. La depresión también puede estar relacionada con padecimientos y entidades físicas, clínicas, entidades nosológicas completas como cambios tiroideos, ¿no? De hecho, cuando una persona mayor acude al consultorio y empezamos a detectar que hay alguna situación emocional, debemos sí o sí descartar que no haya una enfermedad tiroidea subyacente, otras enfermedades neurológicas, por supuesto como la enfermedad de Parkinson, enfermedades cardíacas, ya decíamos al principio de la plática y del episodio que se ha relacionado la enfermedad cardíaca con tasas mayores de depresión en las personas mayores, por supuesto neoplasias o cáncer, accidentes cerebrovasculares, y aquí es por dos motivos, o sea, el haber tenido una embolia con secuelas, pues la pérdida de autonomía e independencia puede llegar a generar depresión, pero también puede ser que el accidente cerebrovascular sea en sitios y territorios específicos del manejo de las emociones y que suceda algo que llamamos depresión vascular, que es sumamente difícil de tratar. Y por supuesto también la demencia, cualquier tipo de demencia, más la de tipo Alzheimer, pero cualquier tipo de demencia tiene el potencial de compararse de depresión e inclusive preceder a otros síntomas como cambios en la memoria. El consumo excesivo de alcohol o de determinados medicamentos como los somníferos, todo lo que ayude a dormir y sea receta controlada, puede llegar a tener efectos sobre nuestro estado de ánimo y puede inclusive empeorar la depresión. Y entonces muchas veces me preguntan, oye, es que está muy triste, o sea, ¿es lo mismo depresión que tristeza? Y la respuesta es no. La tristeza es una emoción, mientras que la depresión ya es un trastorno psiquiátrico donde hay una afección global del funcionamiento de la persona. Además de tristeza, o sea, una persona deprimida puede experimentar tristeza, pero hay otras manifestaciones que mencionamos previamente y que también pueden estar acompañadas como baja voluntad, ¿no? O sea, no querer empezar a hacer las cosas, cambios en el autoestima, cambios en la actividad diaria, sentimientos de inutilidad, sentimientos recurrentes de culpas que afectan la vida diaria, cotidiana, personal, familiar, social y o laboral. Ahora, ¿cómo damos un tratamiento para la depresión? Pues los primeros pasos son diagnosticarla, ¿no? O sea, siempre que estamos ante una persona mayor y que comenta ciertos síntomas y empezamos a notar todo esto que platicábamos, como que a lo mejor durante el discurso en la consulta va por otra cosa la persona, pero empiezas a notar que tienes como sentimientos de invalidez o de mucha culpa,
estamos obligados como profesionales de la salud a indagar más acerca del estado emocional y mental de este paciente o de esta persona, ¿no? Pero lo importante es que ya que lo identifiquemos, tratar cualquier padecimiento que pudiera estar causando los síntomas, ¿no? O sea, como les decía, siempre que llega una persona con cambios en el estado de ánimo, es obligatorio descartar, entre otras cosas, que no haya cambios tiroideos o deficiencias de algunas vitaminas, pero si ya vamos descartando eso, tenemos que también hacer frente a el manejo de enfermedades complicadas como cardiopatías, todas las enfermedades cardíacas que mencionábamos y identificar entidades clínicas que estén causando o empeorando los síntomas. Suspender cualquier medicamento que pueda estar empeorando o a lo mejor atribuyendo los síntomas, ¿no? Ya decíamos que hay algunos medicamentos de uso psiquiátrico, como somníferos o ansiolíticos, que no son utilizados ni recomendados por profesionales de la salud y lo están tomando desde hace 23 años porque, no sé, por algún motivo y alguien se lo dejó y ya lo sigue tomando, entonces esto va a seguir empeorando. Entonces es importante suspender medicamentos que sabemos que pueden llegar a tener estos efectos en la salud mental. Es muy importante en estas personas hacer la recomendación muy rigurosa de evitar el alcohol y los somníferos y por supuesto que se debe de considerar la psicoterapia, ¿no? Esta parte terapéutica, pero acompañada de un tratamiento antidepresivo que es muy importante acudir con tu médico para saber cuál será lo mejor. El perfil farmacológico mejor para tu caso en particular, si es que hay o existen otras enfermedades subyacentes. Las recomendaciones para que en casa te sientas mejor es lo que siempre decimos, ¿no? Haz ejercicio regularmente, eso va a liberar endorfinas y la liberación de endorfinas de manera natural hace que nuestro estado natural sea un estado más feliz. Rodéate de personas cariñosas, alegres, positivas, realiza actividades agradables, aprende y mejora tus hábitos del sueño. Estate pendiente de estos síntomas que hablamos de depresión y tienes que saber cómo reaccionar si esto sucede. Si tú empiezas a notar eso o notas en alguien cercano alguno de estos síntomas, deben de acudir con el profesional de la salud para que se dé un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Bebe menos alcohol definitivamente y evita en la mayor medida posible cualquier droga ilícita. Habla de tus sentimientos, esto es muy importante, habla, exprésate con personas de confianza y toma todos tus medicamentos de manera correcta. Y si empiezas a sentir algún efecto adverso de algún medicamento, tienes que comunicarlo con tu médico. Ahora, ¿qué es lo que pasa y que generalmente acompaña la depresión y más en las personas mayores? Será la ansiedad. La ansiedad se va a caracterizar por un estado constantemente de temor en la que la persona que lo sufre anticipa que va a producirse un mal, aunque no sepa en concreto determinar a qué es lo que le teme. El objeto que causa la ansiedad generalmente no es algo concreto, aunque hay algunas personas que sí identifican muy bien los desencadenantes de estas crisis, pero es más bien un temor o un miedo hacia algo que es completamente indefinido. Generalmente la ansiedad se acompaña de sensaciones físicas como tensión muscular, puede haber palpitaciones, taquicardia, sudoración excesiva, dolor de pecho, temblor generalizado y se puede llegar a confundir incluso con la presencia de un infarto agudo al miocardio. Las reacciones de ansiedad a menudo van a provenir de un sentimiento como de impotencia hacia la vida. ¿Qué condiciones predisponen a que una persona mayor sufra ansiedad? Pues ya decíamos desde el principio, padecer una o varias enfermedades crónicas, seguir muchos tratamientos farmacológicos, haber experimentado en tu historia de vida experiencias dolorosas, traumáticas o duelos, ya sea recientes o pasados pero mal manejados, tener alguna discapacidad física, ser vulnerable emocionalmente y estar expuesto a situaciones estresantes a diario. Las recomendaciones para ayudar a mitigar esto o
a que se llegue a presentar con menor frecuencia es lo mismo que decimos y repetimos en cada episodio y lo mismo que mencioné para el manejo de la depresión y es ejercitarte diario, ¿no? O sea, hay rutinas de gimnasia especiales para las personas mayores, caminar 30 minutos al día, lo importante es evitar el sedentarismo. Otra recomendación para manejar la ansiedad es priorizar las tareas, ¿no? O sea, a veces, conforme avanza la edad, nos tardamos más en hacer las cosas, ¿no? Entonces, a veces es importante ordenar lo que tenemos que hacer según su importancia, o sea, jerarquizar, para no caer en el agobio ni en el estrés de ya lo tengo que hacer, ya lo tengo que hacer, y entonces esto promueve un estado de ansiedad. Hablar de nuestras preocupaciones es fundamental porque si hablamos de algo que nos estresa, que nos preocupa, comentarlo a una persona cercana puede ayudar a aliviar esta sensación de estrés o de ansiedad y ayudarnos también a enfrentar el problema. Evita el aislamiento, rodéate de personas que ames, personas que sean positivas, alegres, cariñosas, trabaja en tu autonomía, realiza actividades para mejorar y conservar tu independencia, porque eso va a ayudar a que tengas un envejecimiento exitoso. Tener aficiones, ¿no? Hobbies o pasatiempos es fundamental. Y si no tienes o nunca tuviste, no es tarde para iniciar un nuevo pasatiempo. Come saludable, una dieta equilibrada es fundamental para nuestra salud mental. No bebas bebidas alcohólicas en exceso y evita comidas muy abundantes o grasosas, ¿no? Y algo muy importante para esto de la ansiedad es reserva tiempo para relajarte, ¿no? O sea, es importante apartar periodos de tiempo durante la rutina del día a día para fomentar técnicas de relajación, como por ejemplo entre actividades, al terminar una tarea, antes de irnos a dormir, hacer como un ritual de sanación y de tranquilidad y relajación para que nuestra mente también se vea favorecido de esto. Te quiero dar finalmente 7 recomendaciones para mantener y mejorar tu salud mental. Y la primera recomendación es siempre cultiva aquello en lo que crees, ¿no? O sea, para mantener un envejecimiento exitoso, para mantener un envejecimiento saludable, es fundamental y la clave es que disfrutes lo que hagas, ¿no? O sea, muchas veces hacemos las cosas por hacer y entonces eso hace que no nos sintamos llenos, ¿no? Entonces, cultiva en lo que realmente crees. Aprende algo nuevo cada día, ya esto lo dije durante el episodio en repetidas ocasiones, es que memoriza nuevos números, aprende algo nuevo, toma un nuevo pasatiempo, ve en línea tutoriales de cómo aprender a hacer nuevas cosas y esto te tendrá más activo durante el día. Establece rutinas. Las rutinas son hábitos saludables, como por ejemplo levantarnos a la misma hora todos los días, limitar el tiempo cuando estamos conectados a dispositivos electrónicos o en las redes sociales. Sal y toma el sol, conecta con la naturaleza, no hagas siestas largas y mantén estas rutinas en tu día a día para que tu mente se mantenga una mente tranquila. Muévete. O sea, no importan las limitaciones que tengamos, mueve tus brazos, mueve tus piernas, mueve tu cuello, mueve tus párpados, pero muévete. El ejercicio físico va de la mano con la salud mental. Mantén el contacto con otras personas, rodéate de personas que quieras y que te quieran, que te sientas amado, que te sientas amada, personas cariñosas, positivas y personas que te sumen. Debes de rodearte de ellas y debes de buscar este tipo de contacto. Otro tip es expresarte. A veces nos quedamos con muchas cosas y para no molestar y para no preocupar, no decimos lo que en realidad sentimos y es muy importante para nosotros mismos expresar en voz alta los sentimientos que tenemos. Y por supuesto, nunca dejes de hacer valer tus derechos y tus deberes. Decide y opine. Todos merecemos ser escuchados y ninguna familia ni ninguna persona deberíamos de estar tomando decisiones sobre las personas mayores, pues ellos siguen
Ustedes siguen siendo sujetos de derechos y obligaciones y mientras una condición médica no lo descarte, uno es dueño de su propia vida. Espero que te hayan gustado estas recomendaciones hablando de la salud mental en el adulto mayor y que tengas un excelente día.